En este video los llevaré a un recorrido de comida callejera, pero en wok. Una técnica ancestral que tiene más de 2000 años de existir. Comenzó en China y luego se extendió un poco más a Tailandia, Vietnam, Malaya y otros países más asiáticos. Y sí, hoy podemos en Venezuela disfrutar de esta técnica, esta preparación en muy pocos lugares, pero sí se puede. Así que no te pierdas este video y no olvides compartirlo para que otras personas también se enteren de que pueden degustar comida en wok, comida vietnamita, comida malaya, comida tailandesa en Venezuela y callejero como allá. Y bueno, comenzando aquí en donde dice comida china, familia, aquí me encuentro, miren, ya están preparando un pedido, pero esto se ve maravilloso, fíjense, y preparado también por una persona totalmente asiática, que esa era la experiencia que uno quiere vivir completamente, que la prepare una persona asiática. Miren, qué locura. Y la cantidad de candela que hay es impresionante. Así que ellos tienen como una tipo técnica, nosotros de aquí, que es como la cocina, así a pie de calle, fíjense. Cocina a pie de calle, por aquí pasan los carros, ¿ves? Pero tienes que venir para su local. Este es el primer localcito en donde se están las mesas y donde se hacen el tema de los pedidos. Fíjense, ellos aquí tienen el tema de los pedidos, de las mesitas. Por aquí están sus precios a degustar. Fíjense, por aquí está su oficinita. Tú pides por aquí y luego vas y entregas el ticket y te lo cocinan por allá. Te lo puedes comer aquí o te lo comes allá adentro. Pero de verdad que es algo totalmente sorprendente este tema de la comida china, tailandesa, vietnamita, malaya. Toda esa gente es la misma. Fíjense, ellos tienen por aquí un combo espectacular. Miren, con este combo comen 4 personas aproximadamente. Fíjense, vale, el de pollo vale $10 y el de con camarón $12. 2 lumpias, refresco de 1 litro, más un tremendo plato gigantesco. ¿Ustedes se imaginan por tan solo $10 comer 3-4 personas? Eso es extremadamente muchísimo. Y ellos están acostumbrados, por eso es que a veces se llenan. Incluso en su inauguración eso fue una cola gigantesca, porque ellos sirven extremadamente cantidad. O sea, ellos no miden, ellos echan y echan en un plato. Ya yo lo voy a tratar de mostrar un plato para ver. Ajá, fíjense, yo aquí le entrego el ticket al varón. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Dale. ¿Me va a preparar qué? Ahí ¿qué dice? ¿Tallarines? Ya, tallaré. Ajá, pequeño. Ok. Eso es un caso, familia. Ahora vamos a ver el arte de cómo ese asiático chino mueve esas manos para prepararme con esa técnica. Miren, es impresionante que para poder servir uno lo lavan por completo. O sea, no mezclan lo que es la preparación de uno con el otro. Sé que tienen varios wok, pero ellos lavan cada uno de los wok para la nueva preparación. Eso es algo que no lo he visto todavía. De verdad, qué admirable eso. De algo que me estoy dando cuenta es la cantidad de camarones, de proteína que le echan. O sea, le echan muchísima proteína. Es impresionante. Fíjense, aquí ya echaron lo que son los tallarines. Ya lo echaron ahí. Ahorita están echando sus toques técnicos. Están echando lo que son también sus vegetales, sus cositas. Pero miren eso cómo se ve. Oh, por Dios, eso se ve buenísimo. Es impresionante lo sabroso que se ve eso. Miren lo jugoso que se ve. ¡Uy, Dios! Chanfle, miren eso, es demasiada comida. Yo pensé que era el pequeño. Miren lo que yo les digo, la cantidad de comida que sirven aquí es impresionante. Mira, ya no sabe más y ellos siguen echando. Miren, familia, aquí ella me está haciendo un pollo agridulce, la dueña del restaurante. Miren esto, qué locura. Miren, eso se ve demasiado bueno, ¿eh? Miren, familia, es admirable cómo hacen eso. Miren la cantidad de arroz que tienen ahí con camarones, tiene jamón, tiene pollo. Miren la cantidad de peso que tiene eso. Miren la candela como sale ahí. No, familia. Yo me imagino que así es que se vive en Tailandia, en Asia, en Vietnam, por allá. Esta comida de verdad es muy admirable porque yo nada más estoy grabando aquí y tengo un vapor en la cara, un calor, y ellos que están todo el día ahí echándole mano con ese arroz pesado para que no se bote, que sale uno y sale el otro. Esto es algo de verdad que es muy admirable. Fíjense lo que les digo, miren la cantidad de comida que sirven aquí en este restaurante. Miren, esto se está desbordando. Pero es que yo no sé cómo mostrárselas de una manera en que ustedes puedan apreciar que sí se está desbordando. Miren,
Es que miren, es demasiada comida, güey. Demasiada comida. Fíjense en lo que les digo, miren, yo agarro y me echo aquí y no hago nada. Es que hay demasiada comida. Miren, es demasiada comida. Ya van a ver, yo lleno este plato y todavía va a quedar demasiada comida. Fíjense lo que les digo, miren la cantidad de comida que quedó y ya me llené el plato. Miren, me llené el plato por completo, miren, está lleno, fíjense, lleno. Miren, de pana que está súper lleno. O sea, y miren la cantidad de comida que todavía me queda en el plato. Una cosa absurda. Miren, aparte me obsequiaron esto que son pollo agridulce y una lumpia. Miren, es demasiada comida, familia. Esto es una locura. Pero este pollito agridulce se ve de oro. De verdad que se ve divinísimo. Pero es demasiada comida, güey. Miren, familia, ya voy a degustar la comida. De verdad, esto es demasiada comida. Miren, llené el plato completo y todavía le queda demasiado, como para 4 personas. Voy a degustar los tallarines que se ven espectaculares. A ver, yo amo los tallarines más que el arroz. Que son increíbles, son perfectos. Fíjense el camarón. Tienen una consistencia, unos sabores. Güey, yo no entiendo cómo hacen ellos esto, pero es sumamente increíble los sabores, la textura. Ellos le pusieron, creo que este es coliflor o brócoli. Una de dos, coméntame ahí que el pollo, la textura, los sabores, y ellos también, obviamente, colocan su botellita de soya y la de agridulce. Vamos a ver esta soya cómo es. Qué rico porque es suavecita y no es una soya súper salada. Está muy rica, muy rica, muy rica. Ahora bien, la dueña, la señora, me dijo, te voy a hacer exclusivamente yo unos pollitos agridulce. Miren el pollito agridulce, vamos a ver. Miren eso, qué rico se ve. Dios mío. Vamos ahora con una lumpia que me hizo ella directamente. Vamos a ver a qué sabe una lumpia. Vamos a ver. Está buena, es de vegetales, tiene jamón. Hay unas lumpias por ahí que le han puesto queso. Yo no soy partidario. Con sus vegetales y su jamoncito creo que está súper bien. Una lumpia así con su salsita agridulce. Demasiada comida, familia. Miren lo que les digo. Cada vez que agarro, miren, 4 camarones. 3 camarones. 4 camarones espectaculares, grandes, una consistencia perfecta. Está demasiado bueno. Demasiada comida, familia. Extremadamente comida. Miren, esto no tiene lógica. Como y como. De verdad que está muy buena. Muy exquisita, muy jugoso, muy fresco. Todo lo mantienen muy rico. Miren el pollito agridulce. Mantiene sus colores. Te lo sirven con unos vegetales. Está muy rico. Ya yo les muestro un poquito del pollito por dentro para que lo vean. Miren, pollito empanizado así agridulce. Muy rico. Y aparte toda esta palangana de pasta que todavía me queda o de tallarines. Miren, y para los que quizás dicen que no es totalmente asiático, así, miren, aquí tienen hasta los ingredientes asiáticos. Esto es olanto chino, que es como una vainita, algo así que nosotros le decimos, pero esto es chino, un vegetal chino, que lo compran en el mercado chino más grande de Venezuela y uno de los más importantes, que es el del estado Carabobo. Ya le hicimos videos sobre eso, si no has ido a verlo, pues anda a verlo. Mi familia, yo no aguanto más. Créanme que acabo de terminar y estoy pero que reviento. Y fíjense todo lo que dejé, es impresionante. O sea, esto no se lo come cualquiera, es muchísima comida, por lo menos en estos lugares a los que yo vine. Y bueno, hemos llegado al segundo punto, familia, que obviamente teníamos que venir porque quedas justamente cerquita. Se llama acá Villa Cantón Restaurante. Imagino que el tema de Cantón es por el tema de que será cantonés, pero estuve investigando y esto nace de la comida china, como les estaba diciendo, y se esparció muchísimo por muchos módulos asiáticos, como la vietnamita, la tailandesa y muchos más. Pero de verdad, qué impresionante poder conseguir este tipo de técnicas y comidas todavía en Venezuela. Y bueno, como siempre aquí no tenemos electricidad. Qué chingo. Como siempre aquí sin electricidad, familia, se fue hace ratico y bueno, todos los tiquecitos quedaron a mano. Pero de verdad, vamos a vivir esta experiencia.
Es sorprendente cómo los venezolanos también se han adaptado a hacer o a preparar con el wok este tipo de comidas. Es muy impresionante. Y en este segundo lugar, obviamente, me sorprendo aún más porque las personas son totalmente venezolanas. O sea, no son asiáticos como en el pasado o en el lugar anterior, sino que son dos venezolanos que han aprendido la técnica de hacer los movimientos, la técnica de prepararlo, la técnica de que no se queme, las porciones, y fíjense que le dan pero espectacular. Fíjense, familia, ya me trajeron el plato, se ve sumamente divino, la porción es bastante. Por tan solo 900 bolívares, ¿vale? Todo este plato con pollo, jamón, camarón, arroz, sus vegetales verdes. Esto está de locos, de verdad que se ve increíble, así como se lo estoy dejando en pantalla. Vamos a degustar esto de inmediato, vamos a ver qué tal sabe, pero se ve, nada más en el colorcito. Los sabores están espectaculares. Fíjense, ellos te ponen aquí tu salsita de soya también. Más salsita de soya. A mí me encanta la salsa de soya. Y también te ponen tu salsita agridulce, que eso es muy venezolano ya. Pero también en Asia lo hace. Fíjense que está demasiado rico. Esto sale en 900 bolívares. Lo veo muy excelente precio porque es un plato bastante completo. Y no lo veo, a pesar de que es un plato callejero, no lo veo que es así dañino. Es totalmente sano. Arrocito, camarones, jamón. Espectacular. Miren, y por lo que veo viene bastante gente a probar este arroz, por lo menos en este lugar. Fíjense. Esta mesa se llenó por completo. Yo ahorita estaba aquí solo, pero ya la gente, una familia entera vino. Llegó otro carro, llegó una moto. Y le voy a echar un poquito de agridulce. A ver, ¿a qué sabe? Sabe muy rico, muy rico. Y la frescura, los ingredientes son otra cosa, de verdad. A pesar de que fue un arroz sencillo, porque me lo pido sencillo porque vamos a comer mucho, sabe muy divino. Miren, este arroz está de sal, está espectacular. O sea, no tuve que echarle absolutamente nada. Le eché la soya y la agridulce como para ver a qué sabe. Pero no tiene absolutamente más nada que echarle. Está perfecto. Sus camarones, pedazos de camarones, fíjense ahí. Está muy bueno. Por tan solo $3. Una cosa impactante. O 900 bolívares. Muy bueno. La porción es bastante grande, familia. Miren, he comido bastante y todavía queda arroz. Miren, demasiado arroz. De verdad que sí, está espectacular. Y bueno, familia, obviamente teníamos que hacer la pregunta al cocinero, al que sabe de la técnica. ¿Cómo te llamas, hermano? Carlos Rodríguez. Carlos, una pregunta. ¿Cómo aprendiste esto? Esta técnica y eso. Me doy, por favor. Pues lo aprendí en Colombia. Colombiano lo enseñó un chino y él montó su restaurante y me enseñó a mí. Pues me tocó devolverme a mi país por cuestiones de que él viajó y yo me devolví. Pero allá fue donde aprendí, en 3 años aprendí esta técnica de preparar arroz chino, chucé, tallarines y las lumpias, claro está. Ok, ¿y esta técnica te costó aprenderla o es algo fácil o cómo es el secreto? Cuéntanos. Pues yo digo que depende de la persona, porque si a ti te gusta algo, se te hace como un poquito más fácil aprender, ¿se entiende? Pues si no te gusta, de repente se te hace más difícil. A mí me gusta mucho la cocina, te cocino desde los 7 años y me imagino que por eso se me hizo un poco más fácil aprenderla rápido, pues como quien dice, y saber los secretos, que eso no se cuenta. Okay. Los secretos no se cuentan, pero de verdad excelente. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias a ti. Y bueno, familia, esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este gran contenido. Se me olvidó terminar el video, así que lo estoy terminando ya en la casa cuando estoy guardando todos los archivos. Y estoy aquí con mi pijilla de mocha. Así que espero que te haya gustado este contenido. Fue bastante bueno referente a la comida china, cantonesa, vietnamita, tailandesa, malaya. O sea, todos estos países también cocinan con wok. Este instrumento o utensilio de cocina tan de la época. Es impresionante la cantidad de años que tiene esta técnica y que podemos disfrutarla en Venezuela, así como tal cual están en las calles de Vietnam. Es algo sorprendente. Así que espero que te haya gustado. Nos vemos mañana en un video nuevo, ya sea de gastronomía, turismo, aventura, negocio, no lo sé. Así que se despide tu servidor, que hoy comió comida de más de 2000 años de antigüedad. Vaya, papá.